su amor, su misericordia. Entonces, ya con esto, ya el Señor ha mostrado que de verdad para Él, pues nada es imposible, ¿verdad? Y para no quedarme atrás, pues yo también voy a empezar con mi testimonio, ¿verdad? Fíjense que yo no estuviera aquí, ni estuviera delante de ustedes llevando la palabra del Señor, si no hubiera sido por mi hija. Nosotros como matrimonio creíamos que estábamos bien, pero qué mejor testimonio que el de nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos ven muchas cosas a veces que los padres no ven. Y otras veces los padres ven muchas cosas en los hijos que los hijos no ven, ¿verdad? Y entonces ahí es un intercambio, ¿verdad? De peticiones y un intercambio de estar cerca de Dios. Pues nosotros en nuestro matrimonio, pues era un matrimonio común y corriente, ¿verdad? Católicos de nombre, pero no de conocimiento verdadero del Señor. Pero gracias a Dios por mi hija que asistió a jóvenes, ven a Cristo, ¿verdad? Mi hija Alma, la mayor, pues gracias a Dios ella, en el tiempo que llevaba en la comunidad, pues ella se dio cuenta, ¿verdad? De la falta que había de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia. No solo en ella, sino que en toda nuestra familia. Pues se puso en oración y bendito Dios hubo un retiro de matrimonios y nos invitó para ir al retiro. Nosotros un poquito reacios no queríamos asistir, ¿verdad? Porque nosotros decíamos, pero si nosotros conocemos de Dios, ¿verdad? Y hacemos todo lo que supuestamente, ¿verdad? Quedamos bien con Dios y llevábamos supuestamente también una vida buena, ¿verdad? En el Señor. Pero gracias a Dios se dio la oportunidad, fuimos al retiro y sorpresa. Sorpresa en el retiro, donde nos fuimos a dar cuenta de lo mal que estábamos, en lo personal y en el matrimonio. Y ya no digamos con todo lo que habíamos fallado con nuestros hijos. Ahí nos fuimos a dar cuenta de eso, ¿verdad? El Señor nos quitó esas vendas, el Señor abrió nuestros ojos, el Señor sanó nuestras heridas. Y fíjense que ustedes, como jóvenes, traemos a veces ya de jóvenes muchas heridas de nuestra niñez, ¿verdad? Como Vicky lo contó, muchas heridas de nuestra niñez, otras heridas en nuestra adolescencia, otras heridas en la juventud, y ya no digamos después las heridas nuevas que se van haciendo en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no conocemos de Dios jóvenes, lamentablemente, muchas veces vamos al matrimonio y ahí en el matrimonio es donde fracasamos. Por eso yo a cada uno de ustedes, jóvenes que están hoy conectados, gracias a Dios, y que han traído este caminar durante meses o durante años, conociendo al Señor, gloria a Dios por sus vidas. Porque el Señor en su juventud ahorita los está formando, ahorita los está sanando, para que si el Señor les permite llevar una vida de matrimonio, no lleven esas heridas al matrimonio, que sea totalmente diferente, ni lleven esas heridas con sus hijos. Y si el Señor, por vocación, sabe que no van a ser para el matrimonio, sino que una vida consagrada al Señor en el trabajo, en el lugar donde Él los quiera tener, pues llevar una vida de santidad, ¿verdad? En ese lugar donde el Señor los quiera tener. Y que esas heridas de la juventud, que esas heridas de la niñez, no sean piedra de tropiezo para su crecimiento y para ser testimonio para otras personas, para todas las personas que están a su alrededor. Pues, dando inicio a la prédica, ¿verdad? Que con estos testimonios tan preciosos y con la gran obra que ha hecho el Señor y que yo sé que ha hecho en muchas vidas, en las vidas de cada uno de ustedes y que lo seguirá haciendo, pues ustedes vienen trabajando lo que es el querigma, ¿verdad? Porque ya vieron el amor de Dios, ya vieron el pecado. Ese amor tan grande del Señor, ese amor fiel, ese amor eterno, ese amor que ya lo traía Él impregnado en su corazón con nombre para cada uno de nosotros. Pero viene después una separación de Dios, ¿verdad? Que es el pecado. El pecado es esa piedra, es esa pared, es eso que nosotros
no dejamos acercarnos completamente a Dios. Es el pecado. Y lamentablemente, pues el pecado vino desde los inicios de la creación, ¿verdad? Del Señor con Adán y Eva. Pero desde esos inicios, cuando empezó el pecado, pues también el Señor empezó a trabajar en la salvación. Y por eso en Génesis 3:15 dice, ¿verdad? Donde Él le aplastará la cabeza al enemigo, ¿verdad? Entonces, en esa cita, el Señor ya viene dándonos muestras de que va a haber un Salvador, de que nosotros nos vamos a poder salvar de ese pecado original, de ese pecado que cometió Adán y Eva y que nos ha arrastrado a todos, ¿verdad? A toda la generación, a todos los de la creación del Señor. Pues en ese contexto del pecado, nosotros queremos muchas veces salir del pecado y no podemos salir del pecado. Pero no es porque nosotros muchas veces no querramos, sino que muchas veces queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y no nos hemos dado cuenta que necesitamos una fuerza más grande, un poder más grande que nosotros mismos. Porque a veces la lucha es contra nosotros mismos. Nosotros queremos hacer esto y decimos muchas veces como una persona alcohólica, como una persona que tiene un vicio de alguna droga, dice, yo lo puedo controlar. Yo sé hasta cuándo lo hago, yo sé hasta dónde llego, pero lamentablemente no es así. Con nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Necesitamos una fuerza tan grande, una fuerza tan liberadora, una fuerza de verdad que viene a levantarnos y a sacarnos de donde nosotros estamos, y esa fuerza pues se llama Cristo Jesús. Y nosotros lo vemos en San Mateo capítulo 1, en el versículo 21, donde su propio nombre, que es Jesús, nos da a nosotros la solución, ¿verdad? Y dice, dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde ahí la palabra Jesús significa Yahvé salva, o sea, nuestro Salvador. Desde ahí ya el Señor nos dice que vendrá un Salvador y el que va a salvarnos del pecado. Dios quiere que todos nosotros nos salvemos. Dios quiere que todos nosotros vivamos felices, porque para eso nos creó Dios. Esa era su primer idea de Dios, hacer la creación y que todos fuéramos felices. Pero lamentablemente por el pecado, nosotros nos hemos separado de Dios y muchas veces seguimos en esa separación, pero no es porque a veces nosotros decimos estamos en pecado, nosotros muchas veces no vemos que estamos atados al pecado. No sé si ustedes se han fijado en los circos cuando tienen amarrado de una pata a un elefante, ¿verdad? Lo tienen amarrado y muchas veces no es ni con una cadena gruesa, ¿verdad? Sino que es apenas con un hilito. Pero los elefantes así fueron creados o hechos, más bien dicho, cuando los iban a agarrar para un circo, pongamos de ejemplo, ¿verdad? O para domesticarlos, por así decirlo, por llevarlos de carga, porque fueran obedientes, por lo que ustedes quieran. Empezaron a ponerles en esas grandes patotas, pues unas grandes cadenas, ¿verdad? Al principio. Pero después los dueños se iban dando cuenta que no se movían de donde estaban y les fueron haciendo las cadenas un poco más delgadas, un poco más suaves, más largas, más leves, hasta que llegaron a ponerles una pequeña pita, ¿verdad? Un pequeño lazo delgadito. Pero sin embargo así el elefante no se movía. Incluso algunas veces lo dejaban sin amarrar. Y el elefante se quedaba en el lugar solo amaqueándose, ¿verdad? Con una pata para adelante, con una pata para atrás, y no daba un paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces, como el elefante, estamos acostumbrados al pecado. Ya ni siquiera vemos que es pecado, porque es una costumbre. Por ejemplo, aquel que está acostumbrado a mentir, miente fácilmente, rapidito, pero en la punta de la lengua tiene la mentira. Y muchas veces no se da cuenta
que es mentira, hasta él mismo se cree las mentiras, porque está acostumbrado a eso. Y entonces ya no cae en la cuenta que es pecado. Y se queda ahí y sigue y miente de todo, y entonces su vida se vuelve una mentira. Y si no busca de Dios, y si no hay alguien que lo lleve a buscar de Dios, ese pequeño hilito que él tiene agarrado, nunca lo va a romper. Jamás va a romper esas cadenas, gruesas o delgadas, porque no va a haber alguien que lo pueda llevar. Eso pasa muchas veces en nuestra familia. Los padres, si no son cristianos o católicos verdaderos practicantes, necesitan que sus hijos los lleven a Jesús. Y si no, al revés. Muchos padres son muy católicos, entregados al Señor, y oran por la vida de sus hijos, por aquellos hijos que andan perdidos, por aquellos hijos que torcieron el camino, por aquellos hijos que no saben ni qué quieren. Están orando por ellos para que lleguen a los pies de Jesús. Entonces, necesitamos de las dos vías. Pero muchas veces hay familias que ni en ninguna de las dos partes hay una búsqueda de Dios. Y por esa búsqueda de Dios es de que muchas personas, bendito sea Dios, ustedes no, pero muchas personas están sumidas en el pecado y no se dan cuenta que es pecado. Y son las que están en el mundo. Y son las que muchas veces a nosotros que estamos buscando de Dios, que ustedes jóvenes están buscando de Dios, el mundo les presenta otra cara de la vida. Y empiezan a llamarlos y empiezan a seducirlos con decirles a los jóvenes, ¿verdad? Ustedes jóvenes, mira, tenés que gozar tu juventud, porque solo una juventud hay y la tenés que gozar, porque si no la gozás ya no hay otra. Ahorita que estás soltero, aprovecha. Y entonces le ponen en bandeja de plata todo lo que ellos pueden hacer, y que es inducirlos al pecado. Y muchas veces los jóvenes caemos, ¿verdad? Porque nosotros fuimos jóvenes y caemos en ese llamado del mundo, ¿verdad? Sí es cierto. Si yo estoy trabajando, me lo merezco, ¿verdad? Y solo una vez voy a tener 20 años, solo una vez voy a tener 25 años. Entonces, tienen razón mis amigos, tienen razón mis amigas, ¿verdad? Y entonces lo sigo, porque eso es lo que el mundo me llama a hacer. Es lo que Satanás quiere que yo haga. Sin embargo, ustedes que están en el camino del Señor, también se les presentan esas dificultades. También el enemigo está ahí, como dice en su palabra en San Juan 10:10, que el diablo solo viene para matar, robar y destruir. Esa es la primera parte que nos presenta. Y eso es cierto, Satanás a eso viene. Él nos quiere perder, y cuando nos tiene ya atados, decía un padre que yo escucho mucho, dice, cuando nosotros ya estamos metidos en el pecado, ya para qué se va a preocupar Dios el diablo de nosotros, dice, ya nos deja solos, porque ya estamos metidos en el pecado. Pero en cambio, Satanás viene a tocar a aquellos que están luchando, aquellos que quieren salir del mal, que quieren salir del pecado, que quieren dejar la mala vida. Ahí es donde el diablo, donde Satanás empieza a meterse, porque no quiere que nos acerquemos a Dios, o que no quiere que perseveremos en el amor de Dios. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener estos ojos bien abiertos, ¿verdad? Porque a ustedes ya les hablaron todo lo que era el pecado. Sin embargo, nosotros no caemos en la cuenta que hay un poder grande, un poder tan grande que es Cristo Jesús, y que nos lo dice en esa cita que es la clave para nosotros los cristianos, en San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no muera, sino tenga vida eterna. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Tanto nos ama Dios, tanto nos amó Dios, que entregó a su único Hijo. Y lo entregó para que muriera en esa cruz por nosotros.
para el perdón de nuestros pecados, para que nos salvara de nuestros pecados. Pero muchas veces como jóvenes creemos que esto que vemos en la Biblia o que nos cuentan o cuando nos invitan a llegar a la comunidad es una historia, es un relato común y corriente, como cualquier otro. Y no se dan cuenta que esto lo vivimos todos los días. Este es el pan de cada día. El saber que Dios nos amó tanto y nos ama tanto que nos entregó a su Hijo. A su único Hijo, siendo Dios, pudiendo venir como fuera y él irse cuando quisiera y decir no a esto que me espera. Porque por eso él lloró sangre en el huerto de los olivos. Pero no lloró sangre por saber el dolor físico que le esperaba, sino que en ese momento, en esa oración, Dios Padre le hizo ver el pecado de todo el mundo, tus pecados y mis pecados. Y él de ver cada pecado que cada hijo de Dios iba a cometer, él sufría más y sufría y sufría, y por eso fueron esas gotas de sangre. De ese dolor tan grande que él sintió en el alma de ver que sus hijos, que sus hermanos, que sus amigos, que la creación de su padre iba a cometer tanto pecado y estaba cometiendo tanto pecado. Ese fue el dolor de Jesús. Esas fueron las gotas de sangre que él derramó en esa oración. Y nosotros tenemos que creer. Y ahí viene lo que nos decía en el testimonio Vicky. Viene la fe. Porque si nosotros seguimos por costumbre nuestra religión católica, no tenemos fe. Si nosotros somos católicos solamente de fiestas, de bautismos o de cuando alguien se casa o para Semana Santa, no tenemos fe. Porque la fe se vive todos los días. La fe es creer y confiar en Dios. Nuestros hermanitos nos contaban que muchas veces en su vida vieron una oscuridad tremenda. No sabían si se iba a aclarar, si eso iba a terminar, si iba a cambiar su vida, como muchos jóvenes lo están pasando ahorita. Y como muchos jóvenes han perdido la vida en eso, en hundirse totalmente, en estar metidos en un abismo tan oscuro que no encuentran solución a nada y pierden la vida. Porque no han tenido fe, no han creído y confiado en el único que nos puede salvar. En el único que dio la vida por nosotros. Nosotros no sabemos, no creo yo que haya alguien en esta vida, aparte tal vez de algunos santos, que dieron la vida por un hermano. Si a ustedes le dicen, ¿será que te puedo matar a ti en lugar de matar al amigo? Pues lo tengo que pensar 2 veces, ¿verdad? Me da chance para pensarlo 2 veces. Porque no sabemos si seríamos capaces de dar esa vida como la dio Jesús. Y él la dio por todos nosotros, no solo por ti, ni solo por mí, la dio por todos. Y por redención, por el perdón de nuestros pecados, de cada uno de nuestros pecados. Y todos hemos cometido pecados garrafales, unos tal vez más que otros, pero todos en pecado. Y seguimos en pecado. Pero ahora hay algo diferente en nuestras vidas. Cuando conocemos a Cristo Jesús, cuando de verdad nuestra fe es, aunque sea, dice la palabra de Dios, del tamaño de un granito de mostaza, con esa fe el Señor hace maravillas. Si esa fe nosotros todos los días la alimentamos, va a llegar a crecer como ese árbol de mostaza que hasta tuvo para anidar a miles de pajaritos para que hicieran ahí su nido. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque si nosotros no ponemos de nuestra parte, entonces vamos a hacer como dijo San Pablo, ¿verdad? Que el pecado nos va a llevar a la muerte. Y muchas veces una muerte física, pero la mayor parte es una muerte espiritual. Estamos vivos, pero por dentro estamos muertos.
Hay una anécdota muy bonita que se las quiero compartir de un pecador. Y dice que llegó un hombre y fue a confesarse con un sacerdote y le pidió que fuera su intercesor ante Dios para ver si así dejaba sus pecados y su mala vida. El sacerdote así se lo prometió y así lo hizo. Al cabo de un tiempo regresó el hombre y no paraba de quejarse ante el sacerdote de que seguía pecando y no le eran de provecho alguno aquellas oraciones que el sacerdote hacía por él. Entonces vino el sacerdote y le dijo, ven y ayúdame a levantar aquel costal de trigo que se ha caído de esa mula. Cogió el hombre por un lado y el sacerdote por el otro. Y cuando más tiraba el pecador para arriba, para levantar el costal, más tiraba el sacerdote para abajo. Entonces le dice el hombre, ¿cómo lo vamos a levantar de esta manera? Preguntó. Si cuando yo más subo, tú más jalas para abajo. Entonces el sacerdote le respondió, cuando pido a Dios que te libere de tus pecados, tú sigues tirando y haciendo lo mismo. Entonces, el Señor tampoco puede obrar solo. Necesita de la colaboración de nosotros. Él le pedía que pidiera que orara por él por sus pecados y su mala vida, pero él no hacía nada para dejarlos. Él no ponía de su parte. Entonces, de nada hacían las oraciones porque Dios quería sacarlo del pecado. Pero si él no ponía de su parte, no lo podía hacer. Entonces, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. El Señor está ahí, pero no es la decisión de salir del pecado la tomo yo, como la decisión de amar. Amar no es un sentimiento. Perdonar no es un sentimiento. El amar y el perdonar es una decisión que yo tomo en mi vida. Yo decido a quién amar y yo decido si perdono o no perdono. Y el único que se está haciendo daño ahí soy yo, si no logro perdonar. Pues lo mismo sucede con el pecado. ¿Cómo va a ser eso que si yo tengo el pecado o el vicio del alcohol y me sigo juntando con todos los amigos que lo único que me proponen es tomar y me llevan a los lugares donde hay bebida, pues definitivamente que voy a caer, porque el enemigo va a estar ahí puyando y puyando hasta que se salga con la suya. Entonces lo que yo tengo que hacer es alejarme de esas personas que me están llamando al pecado, de esas personas que están incitándome para que yo vuelva a caer en el pecado. Entonces yo me alejo y busco de Dios. Yo me aparto de esos lugares y busco de Dios. Yo ya no me voy con estas personas que me están haciendo caer, o yo ya no voy a esos lugares que me están haciendo caer, o yo ya no veo esas películas, o yo ya no busco en mi teléfono lo que me está haciendo caer en el pecado, sino que me aparto de ellas, elimino todas esas cosas tal vez de la computadora, del teléfono, de la televisión, que me está haciendo caer en pecado. Porque yo conozco mi debilidad como la conoce Dios y como la conoce el diablo. Conocen la debilidad y saben de dónde tocarnos. Pero nosotros tenemos esa decisión, buscar de Dios plenamente para poder salir de ahí. Porque el Señor nos dice en San Juan 16:33, yo he vencido al mundo. Si Jesús venció al diablo en los 40 días del desierto, lo venció contra toda propuesta. Él venció al mundo. ¿Cómo no va a vencer en nosotros el pecado? ¿Cómo no nos va a sacar de donde estamos nosotros hundidos o de donde a veces creemos que nosotros podemos solo hacerlos y no lo podemos hacer? Él nos puede levantar. Solo Cristo lo vence todo.
Nosotros somos esclavos de nuestros propios pecados hasta que en la libertad que el Señor nos da, decidimos si seguirle, si creerle y si obedecer a lo que Él nos manda. Porque muy diferente es que yo creo en Jesús o yo le creo a Jesús. Porque muchas veces leemos su palabra y no le creemos. Pensamos que eso no es para nosotros, que eso no va a llegar. Y que muchas veces, como nos decía José, caemos en, o como nos decía el alabador, caemos en preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si yo estoy haciendo esto, si yo estoy buscando de Dios, si yo hago lo otro, por qué me está pasando a mí esto? Y ahí es donde nosotros no le creemos al Señor, no creemos en su palabra, no creemos en sus promesas. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe. Y por eso tenemos que trabajar mucho en esa parte de la fe para poder nosotros ser salvos, para nosotros ser salvados por su preciosa sangre. Porque en esa cruz ya fueron clavados todos nuestros pecados. En esa cruz nosotros ya hemos dejado todos nuestros pecados, el Señor ya los tomó, ya los clavó y con su sangre preciosa nos ha liberado y nos ha salvado. Y por eso nos dice en Apocalipsis, yo estoy tocando a tu puerta. Si tú me abres, yo cenaré contigo y tú conmigo. Él nos toca la puerta de nuestro corazón todos los días. Pero esa puerta se abre únicamente del lado de adentro, no del lado de afuera. Y del lado de adentro solo nosotros tenemos la llave. Si nosotros queremos, le abrimos la puerta al Señor y lo dejamos que entre y que vaya a sanar todas nuestras heridas, que vaya a limpiar nuestro corazón, que vaya a sacar esos pecados que tenemos tan pegados en nuestra vida, porque solo Él lo puede hacer. Nosotros no podemos decir, yo lo domino, yo sé cuándo o sé hasta cuándo. Eso es mentira. Solo Dios lo puede hacer. Y ustedes jóvenes están llamados a agarrarse y aferrarse a la palabra del Señor al ver la cruz todos los días y decir, Señor, en esa cruz están clavados todos mis pecados. En esa cruz está mi vida porque tú ya la tienes en tus manos. Y ponernos en las manos del Señor para que Él haga su obra en nuestras vidas, para que nosotros podamos dar testimonio de que hay un Jesús que murió, pero que resucitó por mí, que está vivo por mí y que se quedó en la Eucaristía por mí, por mis pecados, por mi salvación y porque me ama. Ese testimonio tenemos que dar nosotros a cualquiera que esté a nuestro alrededor. Y el que no le guste cómo yo hablo, el que no le guste lo que yo digo, el que no le gusta escuchar hablar de Dios, el que solo me anda poniendo piedra de tropiezo, entonces ahí es donde yo voy a dar testimonio de que el que vive en mí es un Dios vivo y verdadero. Y yo voy a ser diferente. Voy a ser una persona extraordinaria porque voy a hacer cosas de lo sencillo, voy a hacer lo extraordinario. Lo que todo el mundo hace, yo no lo voy a hacer porque nos dice San Pablo, todo en el mundo está permitido, todo, pero no todo me conviene. Yo tengo que saber qué me conviene para mí, para mi vida, para estar en paz con Dios. ¿Y por qué? Porque ustedes jóvenes tienen una vida por delante, supuestamente. Porque si ustedes se ponen a pensar, si ustedes se ponen a analizar, cada día es de darle gracias a Dios que tengamos vida. ¿Cuántos jóvenes a diario no mueren por accidente, por vicios, porque se han tirado a un puente, porque van manejando imprudentemente? Por muchas situaciones en la vida, los jóvenes mueren a diario.
jóvenes de 18, 20, 25, 30 años. No tenemos la vida comprada. No sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar, porque antes yo me recuerdo cuando yo era niña, la ley de la vida era que primero se iban los abuelos, después crecíamos, se iban los papás, después nosotros nos casábamos, teníamos hijos, nos hacíamos viejitos y nos moríamos, ¿verdad? Pero eso ha cambiado a través de mucho tiempo. Ahora ya no podemos decir se mueren solo los ancianitos, ni podemos decir se mueren solo los niños. Los jóvenes son los que más están muriendo por diferentes situaciones. Y tenemos que estar preparados, porque nuestra vida aquí en la tierra es preparar la vida eterna. Y por eso la segunda parte de San Juan 10:10 nos dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Primero viene el enemigo a querernos robar, a querernos matar, a querernos destruir la vida completa. Pero viene el Señor y nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y que tengan también vida eterna. Y por eso desde aquí tenemos nosotros que empezar a vivir el reino de Dios. Y tenemos que buscar esa salvación en el Señor. Y por eso en Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él es el que me da la fuerza, Él es el que me da la valentía, Él es el que me da el poder para poder vencer el pecado. Y ese poder viene de la cruz. Ese poder viene de ese dolor tan grande, de ese sufrimiento tan grande que tuvo Jesús por mis pecados, para salvarme. En Efesios 1:7 nos dice, por Él, por medio de su sangre, obtenemos el rescate, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Por pura gracia y misericordia de Dios y por los méritos de Jesucristo, nosotros hemos sido salvados de nuestros pecados, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino por el gran amor y por ese sacrificio de Dios por amor en la entrega en la cruz por nosotros. En Colosenses 2:13-14 nos dice, Él canceló la deuda, que ese cargo y esa deuda que había contra nosotros y la suprimió clavándola en la cruz. Él ya pagó todos nuestros pecados, pero no tenemos que creer nosotros. Si empezamos por no creernos a nosotros mismos esa palabra, entonces todo va a fallar. Tenemos que creer que eso es verdad y que eso lo vivimos todos los días. Yo como joven, ustedes como joven, pueden cambiar la vida de su papá y de su mamá. Pueden cambiar la vida de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos, de todas las personas a su alrededor. Les contaba que mi hija Alma fue la que nos trajo a nosotros al encuentro con Jesús. Nosotros vivíamos, cuando ella empezó a ir a la comunidad, nosotros vivíamos en la casa de mis suegros y ahí vivía mi cuñada, la mayor, la hermana mayor de mi esposo, con todos sus hijos también. Pero ellos igual que nosotros, ¿verdad? Viviendo un catolicismo de costumbre, de tradición. Cuando mi hija Alma empezó a llegar a la comunidad, ella empezó a cambiar, porque ella siempre ha tenido un carácter muy fuerte. Ella pues ya trabajaba y pues era muy raro que ayudara un poquito en la casa, ¿verdad? Hacer algo en la casa. No era muy dada al oficio, ¿verdad? Y también le gustaba pues a veces salir a comer o a refaccionar con sus amigas, etc. Pero cuando ella empezó a tener su encuentro con el Señor, ya llevaba tal vez unos meses de estar yendo a la comunidad, cuando ella empezó a ayudarme en la casa.
Y ella entonces se levantaba temprano, hacía oficio, hasta yo asustada, ¿verdad? Y mi esposo también. Pero mi cuñada, muy observadora, un día me dijo, mira, Carolina, me dijo, porque yo me llamo Alma Carolina, ¿verdad? Y mi cuñada me dice Carolina. Mira, Carolina, me dice, ¿y qué le está pasando a la Domi? Me dijo, ¿verdad? Porque ella se llama Alma Dominic y en la familia le dicen Domi. Entonces me dice, mira, ¿y qué le está pasando a Domi? ¿Y de qué? Le digo yo, ¿por qué? Sí, porque es que ella no hacía oficio y ahora ya miro yo varios días que se levanta, hace la limpieza y te ayuda hasta a lavar trastes y que no. Ah, le digo yo, sí es cierto. Lo que pasa es que ella ahora está yendo a una comunidad de jóvenes donde le enseñan la palabra de Dios, le digo yo. Ah, sí, pues, porque sí, ha cambiado un montón. Imagínense, ella que vivía allí, ¿verdad? Y que lo veía tal vez menos que nosotros. Imagínense cómo estábamos nosotros de asustados cuando nos dimos cuenta cómo ella había cambiado y estaba cambiando su modo de ser. Cuando tuve ese encuentro con Jesús, ese encuentro con el Señor, ese encuentro que nosotros por fe tenemos que tener para que el Espíritu Santo venga a mover nuestro corazón y venga a revelarnos todo aquello que nosotros pensamos que está bien, pero que no está bien. Y para que nosotros aceptemos esa salvación del Señor, para que nosotros aceptemos que Él entregó la vida por nosotros. Porque a veces por ser jóvenes, dicen, no, yo ya voy a tener tiempo para conocer a Jesús. Ah, no, yo ya voy a tener tiempo después para ir todos los domingos a misa. Ah, no, yo después voy a tener tiempo para ir a una comunidad, pero después no, ahorita voy a vivir mi vida porque estoy joven. Y esa es una gran equivocación, que gracias a Dios ustedes han tenido ese encuentro y quieren seguir teniendo ese encuentro con el Señor a través de la comunidad, porque solos no vamos a poder. Aunque vayamos a misa, miren, nosotros desde que nos casamos íbamos a misa todos los domingos y nunca pudimos tener ese encuentro con el Señor como lo tuvimos cuando llegamos a la comunidad. Y por fe nosotros tenemos ese encuentro con el Señor. Necesitamos tener un verdadero arrepentimiento y una conversión para poder nosotros aceptar la salvación que el Señor nos propone. Y esa salvación nos dice en Hechos 3, 19, 20. Lo vamos a leer. En Hechos 3, 19, 20. Y nos dice, ahora arrepiéntanse y conviértanse para que todos sus pecados sean perdonados. Y así el Señor hará venir tiempos de consuelo y enviará a Jesús, el Mesías, destinado desde el principio para ustedes. Destinado desde el principio para ustedes. Tenemos que arrepentirnos verdaderamente de lo que estamos haciendo mal, tener ese encuentro con nuestro Señor, esa conversión, ese cambiar, como dice San Pablo, cambiar mi modo de pensar para cambiar mi modo de vivir. Y así poder gozar de esa salvación que el Señor ha hecho por mí en esa cruz del Calvario. Si nosotros no tenemos ese encuentro con el Señor, si no hacemos crecer nuestra fe, nosotros no podemos decir que creemos en el Señor y que confiamos plenamente en Él. Hay 3 preguntas que posiblemente nosotros nos podemos hacer y que ustedes como jóvenes se lo hacen y muchas veces no encuentran la respuesta y dicen, ¿y qué es realmente la salvación? Pues la salvación es la liberación de nuestro pecado. Es cortar con esa cadena, con ese hilito que nos tiene atados del pecado, entregárselo al Señor, buscarlo y aceptar su salvación. Esa salvación que nos dio en la cruz. Esa es la verdadera salvación. Y luego, ¿cómo puedo experimentar la salvación en mí y en mi familia? Pues lo mismo,
Yo experimento la salvación del Señor cuando ha crecido mi fe, cuando yo confío plenamente en Él y creo que Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Y por fe, como la fe de Abraham, que le creyó al Señor con una esperanza grande puesta en Él, esa fe también es para nosotros. Estamos llamados a tener esa fe para creerle al Señor y aferrarnos a esa salvación que Él nos ha dado a través de la cruz. Solo a través de la cruz podemos nosotros experimentar la salvación en Cristo Jesús. Pues, hermanitos, gloria a Dios por sus vidas, porque desde jóvenes le han dicho a ustedes sí al Señor. Desde jóvenes ustedes han querido conocer verdaderamente al Señor, creerle al Señor. Si en su familia no conocen al Señor, ustedes luchen y oren por su familia. Y si su familia es la que los ha llevado a los pies de Jesús, perseveren. Perseveren en Jesús. Perseveren en la oración, porque Jesús cumple todas sus promesas. Y una de sus promesas es que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Así de que ahora cerremos nuestros ojos, vamos a ponernos en la presencia, más en la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar por cada uno de nosotros, vamos a orar por cada uno de ustedes. Jóvenes que le han dicho valientemente al Señor que sí. Porque no todos tienen esa valentía. Muchos han pasado por algunas comunidades, por algunos grupos en la iglesia, pero no han perseverado, porque no han sido valientes, porque no han querido ser extraordinarios, porque no han querido ser diferentes y han vuelto otra vez al mundo. Pero ustedes que están conociendo de la palabra de Dios, que quieren acercarse más a Dios, ustedes hoy van a recibir esa bendición del Señor que va a tocar su corazón a través del Santo Espíritu de Dios, para que siga transformando sus vidas, para que sigan teniendo esa esperanza en el Señor como la tuvo Abraham. Esa fe que tuvo la Virgen María, esa fe que tuvo San Pablo, esa fe que cada uno de nosotros para poder decirle al Señor, sí, yo creo en la salvación. Yo creo que tú has entregado tu vida. Yo creo, Señor, en tu palabra y en tus promesas. Aunque hoy, Señor, saber por qué estás pasando, joven o jovencita. No sabemos qué es lo que aflige tu corazón, qué es lo que aflige tu vida, o qué es por qué estás desesperada, por qué estás angustiado. Solo Dios lo sabe. Pero ahí, en esa angustia, en esa desesperanza, en esa necesidad, ahí está Jesús. Está clavado en esa cruz. Está derramando su sangre por ti. Te está diciendo que no tengas miedo, que esperes, porque su amor es tan grande, jamás te va a dejar solo, que jamás te va a dejar solo. Cierra tus ojos, trae a tu mente la cruz. Escucha esta alabanza.
Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Es fácil si tú me llevas de tu mano. Pasamos del pecado que nos lleva a la muerte, pasamos a la salvación que nos da la vida. Pero Dios, rico en misericordia por el gran amor que nos tuvo, estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados con Cristo Jesús y llevados también con Él a la gloria de la resurrección. Hemos sido salvados por su sangre. Esa sangre que la derramó totalmente por ti y por mí. Ese camino de dolor que Él tuvo que hacer por mis pecados. Hoy nos dice, como ese ladrón que estaba crucificado a la par de Él: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque lo reconoció, porque se arrepintió, porque le creyó y porque confió en Él. Fue salvado inmediatamente. Hoy tú, joven, por lo que estés pasando, no importa si estás en la oscuridad, en la más profunda oscuridad, donde no hay ni una sola estrella, donde no alumbra la luna. Hoy el Señor está ahí contigo y te está abrazando y te está cargando y te está llenando de su presencia y de su amor. Te dice que no desesperes, que el momento llegará, pero tienes que tener paciencia y tienes que confiar en Él, tienes que creer en Él, porque lo que tú deseas, por lo que tú necesitas, por lo que tú estás pidiendo, el Señor te lo va a conceder. Hoy el Señor te hace esa promesa. Y a ti, princesa, a ti, jovencita, que muchas veces te desesperas y que muchas veces tal vez te crees que no eres amada, que estás despreciada o que estás olvidada o que tus padres no te ponen atención y porque creen que ya eres adulta, tú no necesitas de su amor. Hoy el Señor te llena de ese amor. Hoy el Señor te dice que no te hace falta nada porque Él está contigo y que cuando tú recibas ese amor, Él se manifestará en tus padres y te va a llenar de ese amor que tú necesitas. Pero hoy el Señor te abraza, hoy el Señor te llena de ese gran amor, de ese amor profundo, de ese amor que no tiene límites, de ese amor que no ve tu pecado, porque ya está clavado en esa cruz. Pero el Señor te dice, ten paciencia, cree, confía en mí, te levantarás, no te quedarás ahí donde estás. El Señor en su caminar cayó varias veces, no cayó 3 veces, cayó muchas veces con su cruz.
Y así caemos nosotros, así caen ustedes, así han caído cada uno de ustedes en su vida y seguirán cayendo. Pero viene una fuerza, viene un poder tan grande que se llama Cristo Jesús, que te levanta. Por eso Él se levantó en estas 3 caídas que nos muestra en su vida. Porque nos muestra que estando Dios con Él, Él se pudo levantar. Y estando Jesús con nosotros, nosotros nos podemos levantar. Y ahí está Jesús levantándote, joven. Ahí está Jesús levantándote, princesa. Porque tú eres la niña de sus ojos. Y por esa niña de sus ojos, Él dio la vida, la entregó completamente por ti. Y te está levantando y te va a levantar todos los días cuando tú te sientas mal, cuando tú te sientas abatida. Ahí va a estar el Señor. Cuando creas, joven, que ya no puedes más, porque por más que luchas no avanzas, por más que estudias no pasas, por más que trabajas no te alcanza el dinero, por más necesidad que está pasando tu familia, tú no la puedes solventar, por esa enfermedad que hay en tu vida o en alguna vida, en la vida de algún familiar, tú no puedes hacer nada. El Señor te dice, no, no estás solo. Yo estoy contigo y yo te daré la fuerza, yo te abriré puertas de bendición para mejorar tu vida, para solventar tu necesidad económica, para que ayudes a tu familia, para que ayudes a tus padres, a tus hermanos, a quien lo necesitas. Yo te abriré puertas. Pero solo quiero, dice el Señor, que tú me abras la puerta de tu corazón, porque yo estoy tocando a tu corazón. Pero necesito que me abras, y no a la fuerza, que me abras porque tú estás creyendo en mí, porque estás confiando en mí, y yo voy a entrar a tu corazón, y ahí voy a transformar tu vida, y vamos a caminar juntos, y vamos a llegar juntos a donde tú quieres llegar. Ve mi cruz, observa mi cruz. Fue por ti. Fue porque te amo. Fue porque quiero lo mejor para ti. Y te quiero siempre cerca de mí. Yo he venido para salvarte. Yo he venido para rescatarte del pecado. Yo he venido a tocar tu corazón para que tú veas en qué pecado estás y me lo entregues esta tarde. Me lo entregues esta noche. Me entregues ese pecado que va a cambiar totalmente tu vida. Entrégale ese pecado. Entrégale al Señor lo que no te deja ver su misericordia, lo que no te deja vivir y experimentar este amor que Él te ha ofrecido. Esto que tienes en tu corazón, que muchas veces se llama odio, rencor, avaricia, vanidad, soberbia, orgullo, autosuficiencia, falta de perdón. O tal vez se llama fornicación, alcohol, droga, pornografía. Solo tú lo sabes. Solo tú sabes lo que tienes en ese corazón. Y eso es lo que no te deja experimentar la salvación del Señor. Escucha la voz del Señor a través de esta alabanza. Entrégale, entrégale tu pecado. Tú mi alfarero, Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús, guíame, tú tienes
tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Qué fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Déjate llevar de la mano del Señor. Déjate transformar, porque Él es nuestro alfarero. Que agarre tu corazón y lo deshaga y que lo vuelva a transformar. Que no te pase como aquel paralítico de Betesda, que llevaba 38 años postrado en la camilla. ¿Cuánto tiempo llevas tú postrado en ese pecado? ¿Cuánto tiempo llevas tú dudando si el Señor te va a sanar, si el Señor te va a levantar, si el Señor te va a solucionar el problema? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿O buscas solo pretextos? Porque este paralítico buscó pretextos esos 38 años. Porque cuando llegó el Señor, le pregunta, ¿quieres sanarte? Fácil era decirle, sí, Señor, quiero sanar. Pero él no le contestó así. Él empezó a decir los pretextos y decir, Señor, es que cuando se mueve el agua, cuando empieza a moverse y baja el ángel, y cuando yo ya llego, ya se han metido otros por mí. Y entonces yo no he podido sanar. Empieza a contarle y a contarle lo que han hecho en esos años y que él nunca puede llegar porque está paralítico. No le contestó la pregunta al Señor. Sin embargo, el Señor en su misericordia, entonces le dicen, toma tu camilla y vete. Como se los dice a todos. Pero no vuelvas a pecar. Qué fácil era contestarle, quiero sanarte. ¿Y tú cómo le contestas al Señor cuando te dice, quieres sanarte? ¿Le contestas inmediatamente que sí? ¿O le pones pretextos? Es que mis amigos, es que mis amigas, es que mi mamá, es que mi papá, es que mis hermanos, es que mi trabajo. Contéstale al Señor hoy. ¿Quieres sanarte? Sí. Quiero sanar. Quiero sanar esas heridas de mi infancia, esas heridas de mi adolescencia, o esas heridas que una persona ocasionó en mi vida. Quiero sanar, Señor. Y hoy te recibo como mi Salvador. Hoy te entrego mi vida como mi Salvador. Hoy creo en ti, Señor. Hoy confío en ti. Sé que me vas a hacer un joven nuevo. Sé que me vas a hacer una princesa nueva. Sé, Señor, que tú diste la vida por mí. Y que hoy me levantarás. Y que hoy, Señor, me vas a salvar como salvaste a tantos que recurrieron a ti, creyendo y confiando en ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esa entrega en la cruz. Gracias por ese sacrificio. Gracias por tu amor. Gracias por mi vida, Señor. Amén.